El terremoto de 2016 no solo dejó heridas físicas en el paisaje de Manabí y Esmeraldas, sino que también puso a prueba la resiliencia de un país. En medio de la emergencia, el gobierno de Correa creó el Comité de Reconstrucción, liderado por Jorge Glass, entonces vicepresidente, y con Carlos Bernal como secretario técnico. Este organismo tenía la misión de administrar los fondos de la Ley de Solidaridad, priorizando obras urgentes como viviendas, hospitales, escuelas y servicios básicos. La ciudadanía, a pesar de la carga económica que representaban los tributos adicionales, confió en que su aporte ayudaría a sanar a las provincias devastadas. Sin embargo, la esperanza pronto se vio opacada por sospechas de irregularidades. La Contraloría General del Estado comenzó a observar anomalías en la ejecución de los proyectos. Informes revelaron que, de los 584 proyectos financiados con los fondos de la Ley de Solidaridad, muchos carecían de justificación técnica o no respondían a las necesidades inmediatas de la emergencia. Obras como el Parque Las Vegas en Portoviejo, que costó $7.2 millones, o el puente sobre el río Jama, adjudicado por $165 millones a empresas vinculadas a la familia de Carlos Bernal, fueron señaladas como ejemplos de despilfarro. Mientras tanto, proyectos vitales como el Hospital Delfina Concha Torres en Esmeraldas o la reconstrucción de escuelas seguían pendientes, con aulas móviles como solución temporal años después del desastre. El 17 de junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia en Quito instaló el juicio por el caso Reconstrucción de Manabí. Durante 5 días, en una audiencia que acumuló 45 horas y 1 minuto, la Fiscalía General del Estado, liderada por el fiscal subrogante Wilson Toainga, presentó pruebas contundentes contra Glass y Bernal. Según la acusación, ambos exfuncionarios abusaron de su autoridad al priorizar proyectos innecesarios, generando un perjuicio al Estado de más de $225 millones. Entre las evidencias, destacaron pericias que documentaron pagos indebidos y elefantes blancos, construcciones costosas, mal ejecutadas o inconclusas que no atendían las necesidades de las víctimas del terremoto. El 30 de junio de 2025, la CNJ se convirtió en el epicentro de la atención nacional. A las 8:30 de la mañana, Jorge Glass, custodiado por un fuerte dispositivo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ingresó al edificio bajo un ambiente cargado de tensión. Simpatizantes del exvicepresidente, fieles al correísmo, se congregaron en los alrededores, denunciando lo que consideraban una persecución política. Adentro, Glass fue sometido a una evaluación médica, un procedimiento rutinario, antes de que el tribunal, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, iniciara la lectura de la sentencia. A las 9:47 de la mañana, la jueza Caicedo reinstaló la audiencia. Durante más de 3 horas, detalló el fallo, que fue unánime tras 7 días de deliberación. La sentencia fue implacable. Glass y Bernal fueron declarados culpables de peculado, conforme al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que castiga el abuso de fondos públicos. Ambos recibieron la pena máxima de 13 años de prisión. Fueron inhabilitados de por vida para ocupar cargos públicos y privados de derechos políticos por 25 años. Además, se les impuso una reparación integral de $250 millones a pagar de manera conjunta y una multa de $32.900. El tribunal también ordenó que la condena se publicara en 3 medios de comunicación nacionales y un resumen en las redes sociales de la CNJ como un mensaje contra la corrupción. La jueza Caicedo fue categórica al explicar las razones del fallo. Aunque Glass no firmó contratos directamente, como presidente del Comité de Reconstrucción, tuvo un rol determinante al impulsar decisiones arbitrarias que desviaron los fondos de la Ley de Solidaridad hacia proyectos sin relevancia para la emergencia. Testigos, como el sargento José Daniel A., describieron el Parque Las Vegas como un ejemplo paradigmático. Una obra costosa que se inunda en invierno y permanece cerrada, sin haber existido antes del terremoto. Otros proyectos, como la vía Manta-Coliza o el acceso a Bahía de Caracas, fueron igualmente cuestionados por su falta de urgencia.
En el caso de Carlos Bernal, las acusaciones fueron aún más específicas. La Fiscalía demostró que 10 contratos, valorados en $165 millones, fueron adjudicados a Concrenor, una empresa ligada a su cuñado y esposa. La jueza Caicedo señaló que Bernal, en su calidad de secretario técnico, priorizaba las obras, mientras Glass, como presidente del comité, aprobaba estas decisiones sin votación formal, según testimonios presentados el 22 de mayo de 2017. La Contraloría respaldó estas acusaciones, identificando irregularidades en la mayoría de los proyectos analizados. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Esto es La Plena Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. Durante el juicio, las defensas de Glass y Bernal intentaron desmontar las acusaciones. Jorge Glass, representado por el abogado Andrés Villegas, insistió en que no manejó fondos directamente ni se benefició personalmente. Argumentó que las decisiones del comité eran colectivas y que las obras cuestionadas como el Parque Las Vegas buscaban reactivar la economía de las provincias afectadas, un objetivo contemplado en la reconstrucción. Por su parte, Carlos Bernal, desde Estados Unidos, participó telemáticamente y a través de su abogado Roberto Calderón, afirmó que no tuvo voto en la priorización de obras ni custodió recursos públicos. Calderón subrayó que Bernal reside en Estados Unidos desde 2018, antes del inicio del caso en 2019, y que Interpol rechazó en marzo de 2025 una solicitud de difusión roja, considerando que el pedido de Ecuador no estaba suficientemente motivado. El tribunal, sin embargo, desestimó estos argumentos. Caicedo enfatizó que, aunque Glass y Bernal no firmaron contratos, su autoridad en el comité les otorgaba la capacidad de priorizar obras y autorizar desembolsos, configurando el delito de peculado. La jueza descartó cualquier motivación política en el fallo, aclarando que la sentencia se basó exclusivamente en las pruebas de la Fiscalía, los informes de la Contraloría y los testimonios de peritos y testigos, como Mariano Zambrano, exprefecto de Manabí, y Clara Zambrano, ex viceprefecta, quienes confirmaron que Glass y Bernal firmaban las actas de las obras. El caso Reconstrucción de Manabí marcó la tercera condena por corrupción para Jorge Glass, una figura clave del correísmo. Glass conoció a Rafael Correa en su adolescencia en un grupo de Boy Scouts en Guayaquil. Cuando Correa asumió la presidencia en 2007, Glass ocupó cargos estratégicos, incluyendo la dirección del Fondo de Solidaridad y los ministerios de Telecomunicaciones y sectores estratégicos, antes de convertirse en vicepresidente en 2013. Su trayectoria, sin embargo, se vio empañada por escándalos. En 2017, tras la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo, Glass fue investigado por el caso Odebrecht, donde se revelaron sobornos de más de 30 millones pagados por la constructora brasileña para obtener contratos. Glass, su tío Ricardo Rivera y el excontralor Carlos Polit fueron condenados a 6 años de prisión por asociación ilícita. En 2020, mientras cumplía esta pena, Glass enfrentó el caso Sobornos 2012 a 2016, una red de corrupción en la que el movimiento Alianza País extorsionaba a empresas a cambio de contratos estatales. Por este caso, Glass y Correa, quien permanece prófugo en Bélgica, fueron sentenciados a 8 años por cohecho agravado. En enero de 2023, las penas de Glass fueron unificadas, quedando en 8 años, de los cuales cumplió más del 60% antes de obtener prelibertad en 2022. La libertad de Glass fue breve. En diciembre de 2023, tras la revocación de su prelibertad, se refugió en la Embajada de México en Quito, solicitando asilo político. En abril de 2024, una incursión policial en la sede diplomática, que desató una crisis entre Ecuador y México, resultó en su captura y traslado a la prisión de máxima seguridad La Roca, donde permanece. La sentencia del caso Reconstrucción de Manabí, de primera instancia, podrá ser apelada,
Pero si se ratifica, Glass podría estar preso hasta 2030, aunque beneficios penitenciarios podrían reducir su condena. A diferencia de Glass, Carlos Bernal no enfrenta el riesgo inmediato de la cárcel. Desde 2018, reside en Estados Unidos, donde opera una empresa de distribución de alimentos. Durante el juicio, participó telemáticamente y su abogado insistió en que no es un prófugo, ya que dejó Ecuador antes del inicio del caso. La negativa de Interpol a emitir una difusión roja en su contra refuerza esta postura. Sin embargo, la sentencia de 13 años y la obligación de pagar 125 millones como parte de la reparación integral representan un golpe significativo, aunque su retorno al país parece improbable. El fallo también ordenó a la Fiscalía investigar a las empresas y personas involucradas en las contrataciones, lo que podría destapar una red más amplia de irregularidades. Sin embargo, para muchos ecuatorianos, la sentencia es solo un paso hacia la justicia. En las calles de Quito, los simpatizantes de Glass denuncian una persecución política, mientras Rafael Correa, desde Bélgica, calificó el fallo de escandaloso en la red X. Por otro lado, las víctimas del terremoto cuyas necesidades fueron relegadas, ven en la condena un mensaje de esperanza, aunque insuficiente para reparar el daño. El caso Reconstrucción de Manabí no solo expone las fallas de un sistema que permitió el desvío de fondos destinados a una causa humanitaria, sino que también plantea preguntas sobre la confianza en las instituciones. La solidaridad de los ecuatorianos, expresada en sus aportes económicos tras el terremoto, fue traicionada por decisiones arbitrarias, que priorizaron intereses particulares sobre el bien común. Mientras Jorge Glass enfrenta un futuro tras las rejas y Carlos Bernal permanece lejos, las comunidades de Manabí y Esmeraldas siguen esperando la reconstrucción que les fue prometida. Este caso, más allá de las condenas, es un recordatorio de que la corrupción no solo roba recursos, sino también la esperanza de un pueblo. Gracias por ver nuestros videos de las noticias más interesantes y actuales del país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias y entrevistas. Hasta la próxima, amigos.